la renal y la porrenal, ¿cierto? Nos habíamos quedado entonces, queridos niños míos, en la insuficiencia renal crónica. El rollo, el pleito con la insuficiencia renal crónica es punto número 1, saber cuáles funciones hacen el riñón. ¿Por qué? Porque con esta se nos va a ir a la fregada cuando el riñón se nos joda. Habíamos mencionado, no me acuerdo, pero si no lo vamos a repasar otra vez. 1, filtración. La filtración de desechos. 2, equilibrio del agua. 3, el equilibrio del pH. 4, la eritropoyetina. Y 5, lo que es el equilibrio de la vitamina D. Quiere decir que ante una insuficiencia renal crónica, la filtración nos va a dar el aumento de estos picarones, que sería la creatinina, horrores, el aumento de la urea, pero ya habíamos mencionado que esta puede aumentar meramente por una deshidratación, aumento del hidrógeno ureico sanguíneo y por supuesto de otros desechos como el siempre disfrutable ácido úrico. En su momento también hablamos de los valores normales de cada uno de estos parámetros, claro está. Revisen o luego desempolven la parte de atrás de su cuaderno para ver cuánta era la cantidad de ese puntito. Ahora, líquidos. El problema con los líquidos es que mientras menos filtración glomerular tengamos, más retendremos agua y eso nos va a llevar a una de las tantas causas de retención y aumento de volumen de las extremidades, principalmente las inferiores, el edema. Recordemos que cuando hables de edema o el acúmulo excesivo de líquido en los tejidos, tienes que tener en cuenta 4 cosas. 1, que esté chachando bien. 2, que el hígado esté produciendo las proteínas de supresión coliosmótica y oncótica. 3, obviamente el riñón, que siga chachando. Y 4, y finalmente los vasos sanguíneos. Estoy hablando de ti, venas. Las cuales obviamente las que tienen menos ventajas son las de las patas. ¿Por qué? Porque esas tienen que subir la sangre. Es más fácil bajar la barranca que subirla por las vías. Entonces, como ya no tenemos filtración glomerular, el exceso de un vasito de agua, además que te tomes, te va a llevar a un edema, el cual puede manifestarse por pleito de la gravedad solamente como hinchazón de las pies, ¿ok? Pero el problema es cuando ese edema o esa acumulación de líquidos dice, bueno, ya hinché los pies, ya hinché la pata y ahora voy a hinchar hacia arriba, porque pueden venir edemas peligrosos como lo que sería el famoso edema pulmonar. Ojo, el edema pulmonar habíamos mencionado, o habíamos dicho, o habíamos referenciado, o si no fue en este grupo lo digo ahorita, el edema pulmonar es una catástrofe que se tiene que tratar a la voz de ya o si no te mueres. ¿Por qué? Porque empieza a infiltrarse agua, así como se te hinchan los pies por el agua en exceso, se te empiezan a infiltrar los pulmones de agua. ¿Cuál es el pleito? Que van a engrosar la membrana alveolo-capilar y no se va a permitir un intercambio adecuado de oxígeno por dióxido de carbono, alterando los criterios de Fick, según dicta la fisiología. Bueno, otro punto que nos va a llevar a la fregada cuando tengamos insuficiencia renal es que vamos a tener tendencia siempre y permanente a la acidosis. ¿Por qué? Se pierde precisamente la capacidad de las células intercaladas A y B para poder paliar precisamente los ácidos y los alcalinos. El problema entonces es que el bicarbonato HCO3 deja de producirse y por lo tanto el hidrógeno deja de tirarse, llevando entonces a una acidosis con brecha aniónica normal por el exceso o acúmulo de hidrógeno que no se puede tirar. ¿Ok? Otro punto muy importante que va de la mano y pegado junto con el desequilibrio de los líquidos es el desequilibrio electrolítico. Acuérdate que no podemos hablar de agua en el riñón sin hablar de los electrolitos del agua de Tutti Frutti. Y las alteraciones electrolíticas más importantes son el calcio a la baja, lo cual nos llevaría a una hipocalcemia, la cual se definiría por un examen de salud digna, estarás de acuerdo conmigo, de un calcio ionizado menor de 8,5 miligramos por decilitro. Entre esos, ¿cuáles serían entonces 2 o 3 síntomas de una hipocalcemia, Andrea? Yo digo una, tú dices otra. Mira, le aprietan el brazo y le hace así. ¿Cómo se llama ese signo? Troceado, exactamente. Siguiente signo, Víctor, mira. Precisamente. Pero, como siempre, nos tiene que importar muchísimo más ante un desequilibrio electrolítico y más del calcio porque se encarga de la cuestión de el meseta del ciclo cardíaco, el corazón. Lo cual nos daría un problema tipo bradicardia manifiesto en el electrocardiograma como acá netendo una intervalo QT alargado. Exactamente.
un QT largo, por lo tanto bradicardia, por lo tanto riesgo de insuficiencia cardíaca, por lo tanto empeoramiento de la poca función renal que nos quedaba. ¡Epa! Ok, otro punto muy importante también del desequilibrio electrolítico es el aumento del fosfato. El calcio va para la baja y el fosfato o fósforo aumenta, lo cual tú sabes y yo sé y recordamos juntos que el fósforo en exceso va a quelar, va a unirse al poco calcio que queda haciendo complejos e inactivándolo. Pero ¿por qué? Te oigo preguntar. Habíamos mencionado en su momento o habíamos platicado, dibujamos una nefrona con su arteria eferente, su corpúsculo renal, su túbulo contorneado proximal meneadito, su versión flaca del asa de Henle que baja, cruza y sube, la versión gruesa de la misma, el túbulo contorneado pero ahora distal y finalmente el túbulo colector. Ok. Habíamos mencionado que la nefrona básicamente está atorada entre las dos grandes divisiones morfológicas a ojos vista del riñón. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, recordemos, queridos niños, recordemos que siempre pintamos una línea imaginaria, a media nefrona, dejando entonces hacia abajo lo que sería la médula y hacia arriba lo que sería la corteza. De hecho, en cortes histológicos siempre vas a notar una cosa, que el glomérulo, la arteria eferente y los túbulos contorneados siempre quedan en su mayoría pisando la corteza, mientras lo que sería el asa de Henle versión flaca y versión gruesa queda en la zona medular. Si recordamos un poquito de la fisiología o al menos la morfología o al menos la histología, sabemos que a la corteza básicamente llega el 98% del flujo sanguíneo, mientras a la médula un escaso 2%. Si tenemos en cuenta que parte de las causas de insuficiencia renal crónica, acá vamos a poner las causas, y básicamente todas se basan en una premisa, una disminución del flujo sanguíneo para el riñón, tanto para que viva, tanto para que trabaje. Recordemos que cada minuto le llegaban 1100 mililitros, de los cuales trabaja 625, pero vive con 475. Entonces el problema con un riñón siempre es que no le llegue agua, es que no le llegue jugo, es que no le llegue sangre. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando una insuficiencia renal nos está tocando la puerta o rasguñando la espalda, quiere decir que en gran parte ha llevado meses, incluso años, con una baja perfusión, con un bajo riesgo sanguíneo. ¿Cuál de los dos lados, corteza o médula, es el primero que se va a turulequear? Obviamente el que recibía menos, ¿verdad? La médula. La patada en la cara, entonces, con la cuestión del fósforo y el calcio, son dos cosas. Uno, que principalmente el calcio era rescatado, o el calcio es rescatado de manera natucha aquí, en la versión gruesa del asa de Henle. Rescatado calcio y magnesio por influencia de la hormona paratiroidea y por influencia de la vitamina D. El pleito es que cuando esa asa de Henle versión gruesa tenga menos riesgo sanguíneo, obviamente se va a turulequear y ya va a dejar de hacer sus funciones, entre las cuales era rescatar calcio. Mientras la parte que sobrevive, que es en la corteza, estoy hablando del túbulo contorneado proximal, tiene un cotransportador muy específico que se llama, no te preocupes, ¿qué? Se llama NTP. ¿NTP? Sí, o sea, cotransportador sodio fosfato. Ok. Entonces quiere decir que mientras más vas perdiendo la función renal, lo primero que se pierde es la capacidad para rescatar el calcio, pero por el contrario se conserva la de rescate de fósforo. ¿Cuál es el problema? Este gana peso en la balanza, aumenta una situación de hiperfosfatemia y finalmente va a generar la quelación o la unión al calcio, al poquito que queda, llevándote entonces a riesgo de, conforme vaya avanzando tu insuficiencia renal, te va a llevar a estas dos condiciones: la osteopenia, sufijo penia, disminución, o peor aún, la peor consecuencia, la osteoporosis. Ok, y si tomamos en cuenta que el calcio como sí, por sí solito, es un regulador del pH, estamos acabados también. ¿Por qué? Pero acuérdate que el calcio, ante una situación de acidosis, puede ser sacado a la circulación, puede ser sacado a la guerra, precisamente para formar carbonato de calcio, que si bien no es un alcalino tan potente como el bicarbonato, la luchita le va a hacer. El pleito es que el fósforo lo va a quelar, lo va a inactivar y ahí está. Tienes el problema de la acidosis y aparte de la hipocalcemia y aparte de la osteopenia.
¿ok? Otro punto que se nos va a ir a la fregada es la eritropoyetina. Recordemos que la eritropoyetina, queridos niños míos, es una hormona, ¿sí? Es una hormona que se va a liberar desde el riñón para estimular a la médula ósea, al tuétano, para que empiece a formar glóbulos rojos, ¿sí? Ante una situación de hipoxemia, ¿ok? El pleito entonces aquí es que la hipoxemia es el principal desatador de la eritropoyetina. El problema con la insuficiencia renal es que ya no la vas a producir, ¿ok? Y si ya no la produces, ¿qué pasa? Pues no vas a tener el acto secuencia que Andrea me va a ayudar a continuar. En la médula ósea yo digo uno y tú sigues con otra. Mira, empieza con las células madre. Esa, ante la influencia de la eritropoyetina, se diferencia a un precursor mielocítico. Por la misma influencia, ese precursor mielocítico se diferencia a proeritroblasto. Ese evoluciona como los Pokémon a eritroblasto, eritroblasto basófilo. Ese evoluciona a su vez a eritroblasto cromatófilo. ¿No ha pasado la basura? Qué raro. Ese evoluciona después a eritroblasto. Rayos, las vacaciones me hicieron la letra más fea. Eritroblasto ortocromatófilo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? ¿Durmió bien? ¿Cómo le fue las vacaciones? Bien, adelante, pásale. Entonces, eritroblasto ortocromático u ortocromatófilo para posteriormente evolucionar a reticulocito y finalmente lo que nos atañe, el eritrocito como tal. ¿Ok? O sea, la célula sanguínea por excelencia. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que no vamos a tener eritrocitos. Chale, las pelotas. ¿Cuál es el pleito entonces? Que nos va a llevar, sin duda, a una condición de anemia. Y es decir, la médula ósea nos dice, profe, óyeme, ¿qué? Yo tengo todos los ingredientes para formar un eritrocito, te lo juro por esta. Pero el problema es que no tengo la orden. Nadie me va a dar el banderazo de salida y sin banderazo de salida yo no, chacho, he dicho. Oye, médula ósea, ¿qué? ¿Te puedo preguntar algo? Sí, pregúntame, profe. ¿Qué ingredientes usas para formar el glóbulo rojo? Bueno, principalmente el ácido fólico. Otro, la vitamina B12. Otro, el fierro pariente. Otro, el zinc. Otro, las proteínas. ¿Ok? Finalmente, agua. Sí, obvio, ¿verdad? Somos 60% agua. Ok, perfecto. El pleito entonces es que la anemia ante una insuficiencia renal va a venir por falta precisamente de la orden de la eritropoyetina. ¿Cuál es el pleito entonces? Que no vas a tener repartidor de oxígeno. Tú puedes estar respirando honda y profundamente todo el día, pero, si no tienes glóbulos rojos que transporten el oxígeno, vas a tener un empeoramiento de el pH. Bueno, primero vas a tener hipoxemia, porque no hay quien reparta, pero acuérdate que el oxígeno es un alcalino volátil. O sea que tendrías disminución de oxígeno para los tejidos y eso te va a empeorar aún más la acidosis. Sí, exactamente. Y otro punto que se nos va a ir a la fregada en cuanto a una insuficiencia renal crónica se refiere es la vitamina D. La vitamina D, entonces, ya sabemos tú y yo que hace dos cosas. Uno, libera calcio de las reservas, ¿ok? Y la vitamina D dice, profe, que de hecho yo voy a sacar calcio de las reservas donde quiera que se encuentren. ¿Conoces alguna reserva de calcio, profe? Sí, los huesos. Pues diles que yo normalmente saco su calcio para que esté a disponibilidad. Pero, el problema es que si yo ya no existo, yo vitamina D ya no existo, vamos a sufrir la hipocalcemia. O sea, la vamos a exagerar todavía más. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Yo le diría, vitamina D, puedes desactivarte, puedes no estar, no me preocupa. ¿Por qué? Porque tengo a esta picarona que es la hormona paratiroidea. O sea, tú puedes no estar vitamina D y la hormona paratiroidea me va a hacer el paro. Sí, exactamente. Pero el problema con la hormona paratiroidea va a decir, óyeme, profe, ¿qué? Bueno, una pregunta que viene mucho en el Ceneval es,
¿Cuál es la alteración endocrina más representativa de la insuficiencia renal? El hiperparatiroidismo. ¿Vas a generar hiperparatiroidismo? Sí. Es decir, voy a generar yo hormona paratiroidea, un aumento en mi cantidad y en mi función. ¿Por qué? Porque permanentemente vas a tener baja de calcio y yo reacciono precisamente a eso. Recordemos un punto que habíamos mencionado en clases pasadas. La hormona paratiroidea no entra en el eje hipotálamo hipófisis control hormonal, sino que su principal desatador es la baja de calcio. Ahora, si tenemos el contexto de que alguien que ya se le fregó el riñón siempre va a tener una hipocalcemia, siempre y permanentemente va a tener prendida también la hormona paratiroidea, sacando las reservas de calcio, todo lo que pueda y desmineralizando a tu hueso. Pero regresando un poquito a la vitamina D, ¿liberabas tú las reservas de calcio? Sí. También yo vitamina D, profe, lo que yo hacía cuando me producían era, como ya mencionamos, rescatar el calcio y el magnesio. Aparte y encima, otra de las cosas que yo hacía y dejé de hacer era, como habíamos mencionado, absorber, porque ya no digo chupar porque luego se ríen maliciosamente, era absorber precisamente calcio en la zona del duodeno a través del cotransportador divalente de metales. Entonces el problema es que ya no lo voy a hacer, ¿ok? Y eso nos va a generar problemas de escasez de calcio. Oye, ¿y eso es muy malo? No lo sé. Tú dime. No, que te digan mis muchachos para que se les entuman de las vacaciones. Itza, yo digo una función del calcio y tú dices otra. Empiezo. Libera hormonas. Sigues. La contracción del músculo. Sigo. Libera neurotransmisores. Sigues tú. Ay, Dios. Oye, aquí faltan varias personas. Falta Isra. ¿Dónde está Isra? ¿Es foráneo? Isra, no. ¿Cómo se llama este cuate? Aguanta, no me digas Sebastián. ¿Por qué le puse Israel? Ah, ¿no es foráneo? Sí. Ah, bueno, se quedó en su rancho. ¿De dónde es? No, ya regresó, pero se quedó dormido con nosotros. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Sebastián? Solo por eso ahora te llamas Israel. Ok, otra función del calcio. ¿Ya dijeron contracción de músculo? No, una cosa es músculo, otra cosa es corazón. Mira, aquí hay músculo. ¿Es el corazón? No, ¿da? Bueno, sí, contracción. Contracción del corazón. Sigo. Es un factor de coagulación. Sigues. Mineralización de los huesos, exactamente. Buen punto. Entonces, tendríamos pérdida de uno de los más importantes minerales del cuerpo y obviamente nuestra vida correría riesgo. Ahora, entonces, dicho eso, dicho las terribles consecuencias que nos van a caer encima, hablemos de las misceláneas. ¿Cómo es eso, profe? Sí, mira, aparte de esas 5 funciones que pierdes del riñón, aparte los insuficientes renales tienen este problemita. Tienen una disminución de la inmunidad. ¿En serio? Sí. Si bien es cierto que el riñón no produce células inmunitarias, no es un productor de leucocitos como tal, tiene mucho que ver un punto muy importante, que al no haber eritropoyetina, fíjate muy bien en el acto secuencia que Andrea y yo dijimos que en la médula ósea, ante el estímulo de eritropoyetina, la célula madre se va a diferenciar en un primer paso que se llama precursor mielocítico. Ese precursor mielocítico lo vamos a poner acá. Precursor mielocítico, ese da origen a las células de glóbulos rojos, siguiendo ese acto secuencia, pero también el precursor mielocítico puede irse a formar los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos, los monocitos y los basófilos. Células inmunitarias de primer orden. Células inmunitarias que ante cualquier invasor, ante cualquier daño por un invasor microbiológico, son los primeros que van a ir a dar la cara. Principalmente los primeros 3, que son como los policías municipales, que en realidad no sirven de mucho. Ok, vale. Pero, profe, ¿qué traes contra la policía municipal? Nada. Solo que los que me han tocado no han sido muy buenas personas. Están más interesadas en tu aguinaldo que realmente lo que necesitas o lo que deben castigarte por. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Al no haber eritropoyetina, también va a disminuir el precursor mielocítico y nos va a dar una disminución en la inmunidad, poniéndonos proclives y en desventaja ante la siguiente pandemia de COVID o coronavirus que venga, ¿verdad?
C. Ese es un punto muy importante también. Y a tener en cuenta, VIH, desnutrición severa, cáncer, insuficiencia renal crónica, tienen algo en común. Todos esos tienen las defensas extremadamente bajas. Otro punto también que viene acompañado de la insuficiencia renal crónica es el riesgo de intoxicación por medicamentos. Sí, pues sí. Recordemos, bueno, no es cierto, no recordemos porque todavía no lo están viendo. Cuando estén en el siguiente semestre, chavalos míos, van a llevar farmacología y van a saber que, obviamente, cualquier medicamento que ingrese, de la forma que ingrese a tu cuerpo, no deja de ser lo que es. Es un químico ajeno al cuerpo. En algún punto tiene que llegar, tiene que hacer su acción y después tiene que despedirse. Tiene que ser metabolizado, excretado y bye bye, chao, chao. El pleito es que hay unos medicamentos que se van a ir por vía hepática, hay otros medicamentos que se van a ir por vía urinaria. Y eso involucra que nuestro riñón tenga todas las de ganar, tenga su función conservada para poder deshacerse de los complejos químicos hidrosolubles. Sí, el riñón dice, yo te tiro lo que sea, profe, pero siempre y cuando sea hidrosoluble, soluble en agua, porque mis glomérulos generan o trabajan a base de la misma. Ok. Oye, ¿qué? Y si yo me tomo un medicamento que es demasiado graso, demasiado liposoluble, pues esperemos que haya un órgano que nos ayude para poderlo generar y convertir a hidrosolubilidad. Estoy hablando, por supuesto, ¿de quién? ¿Del hígado? Sí. Ustedes que son sobrevivientes a ese holocausto horrible que se llama bioquímica, saben que parte del montón de funciones que tiene el hígado, te aborrezco Maquis, te aborrezco Harper, te aborrezco en general. Oye, profe, que ya noté un patrón contigo. A ver, tú odias a todos los libros. Sí, exactamente. No deberías odiar los libros, profe, deberías odiar a los maestros que no te lo explicaban. Peor, hay maestros que les llegan esta semana y les van a hacer examen de tema que ni siquiera han visto. Hay gente que dice, vamos a ver todo lo que es exploración de abdomen. Ok, ¿y ya les enseñaron exploración de abdomen? No. Vaya. No, pero bueno, en fin. ¿Qué te digo? Puras mermas. Ok, entonces, recordemos, niños míos, que el hígado dice, profe, que yo puedo generar dos pasos. De hecho, parte de mi fisiología se dice que ante alimentos o sustancias químicas que pueden ser muy peligrosas, yo los ofrezco a sacrificio, ¿ok? O mejor dicho, a efectos. En la fisiología del hígado, niños míos, existen dos efectos. Uno que se llama efecto de primer paso y otro que se llama efecto de segundo paso. O algunos libros horrendos de farmacología como el Goodman y Gilman le llaman fase. Primera fase o segunda fase. Pero a mí no me gusta la frase fase. ¿Por qué? Porque no sé, me recuerda a los Super Saiyajin de Dragon Ball y no puedo evitar recordar la transformación del Gohan en Super Saiyajin número 2. ¿De qué estás hablando, profe? De nada. Entonces, el efecto de primer paso yo le digo, óyeme, hígado, ¿qué es el efecto de primer paso? Mira, profe, cualquier sustancia medicamentosa o alimentosa que me llegue a mí por la vena porta, yo la voy a someter a estos pasos. Mira, oxidación, reducción o hidroxilación. Ok, ¿y eso qué? Bueno, ante la oxidación le doy un oxígeno, ante la reducción se lo quito y ante la hidroxilación le doy grupo hidroxilo. Ok, ¿para qué? Para hacerlos más orgánicos, para que se puedan combinar con sustancias que el cuerpo tiene. ¿En serio? Sí. Dame un ejemplo de oxidación, hígado. Un ejemplo de oxidación, por ejemplo, la oxidación del yodo. Acuérdense que fisiológicamente para que tu hormona tiroidea, tu glándula tiroides genere hormona tiroidea, tiene que pasar por 4 pasos. 1, atrapar al yodo. 2, oxidarlo. Muchas veces la glándula tiroides ya lo oxida, pero muchas veces el hígado ya se lo manda oxidado tal cual. Un componente inorgánico de la tabla periódica necesitará oxidación, necesitará agarrar oxígeno para que pueda ser conjugado o mezclado con un componente orgánico. En el caso y ejemplo de la hormona tiroidea, una vez que es oxidada, se junta con la tirosina de la tiroglobulina y ya puede empezar a formar la monoyodotirosina. Y
y luego diodotirosina, y luego triiodotirosina, y luego tetraiodotirosina, ya conocidas esas últimas dos como T3 y T4. ¡Oh, Dios mío, profe! ¿Estás patrocinando la política? No, yo le perdí interés a esa cochinada desde hace mucho. ¿En serio? Antes, Fer, que vinieran las elecciones presidenciales era para tu profe como que llegara al mundial. O sea, a mí me encantaba ver los debates políticos, créeme. Había un debate político hace 15 años, ¿ah? Que se llamaba Tercer Grado, que según eso dice que es que los mejores periodistas de cierta televisora, horrible, se ponían a debatir sobre cuál era el mejor candidato, bla, bla, bla. Y ahí tienes a tu profe perdiendo 3 horas de su vida viendo a esa bola de rucos debatir entre ellos. Pero me gustaba mucho oírlos hablar. Me gustaban mucho las palabras que usaban, la seguridad de sus argumentos. Decían puras mentiras, pero con un montón de seguridad. Y eso era para mí, olvídate, como el mundial. Y después que vi que fueron pagados por papá gobierno, por papá estado, dije, como que se me cayeron ciertos santos. En fin. Continuando entonces, la oxidación es para que se pueda conjugar con un componente orgánico. Reducción, quítale oxígeno. ¿En serio? Sí. ¿En qué situaciones querrías tú quitarle una molécula de oxígeno a una molécula de oxígeno? Bueno, el hígado dice, profe, por ejemplo, yo puedo desconfigurar o quitar oxígeno si yo quiero descomponer componentes que lo contengan, por ejemplo, el agua. Hígado, ¿qué? ¿Tú descompones al agua? Sí. Yo la descompongo y lo hago. ¿Cómo? Bueno, hay 2 movimientos maestros, no solamente los hago yo, hígado, sino también lo hace el intestino. Pero, por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez de este movimiento maestro? No. Ok. Hidrólisis significa que yo voy a descomponer ciertos componentes, sea orgánicos o inorgánicos, utilizando el poder del agua. O sea, ante la hidrólisis, imagínate esto, profe, ¿te gusta el boliche? Sí. ¿Eres bueno? No. Ok, bueno, una cosa es que nos gusta, otra cosa es que somos buenos, ¿verdad? Sí, exactamente. No, siempre me va mal. Ok, por eso cuando pones en las pantallitas tu nombre, siempre pongo otro nombre. Para que la gente que está alrededor no diga, Octavio, todo malo, gacho, mira, todos teniendo un montón de puntos y tú cero, de plano cero. Me gusta ver la bola ir al canal. Ah, ok, no, pues qué bueno, qué bueno que vienes al boliche. ¿Sabes cuál es el problema? El problema, Dana Piña, que cuando me dicen, oye, ¿qué, vamos al boliche? Sí, ¿eres bueno? Buenísimo. Ay, el problema es que no lo soy. Bueno, imagínate la hidrólisis como que el agua es la bola de boliche, que yo uso la número 9, y la avientas contra el componente que quieres destruir. La bola de boliche es el agua, y cuando tiene contacto con los pinos, y entonces deshaces lo que tenías que deshacer al componente en cuestión, pero también deshaces y desfragmentas al agua. El hígado separa los iones hidrógeno y separa el oxígeno de ellos. Hace una reducción, le quita oxígeno. Ok. Oye, ¿qué? ¿Y solamente sabes hacer hidrólisis? No. Hay otro movimiento que se llama condensación. ¿Condensación? Sí. En la cual yo, hígado, puedo agarrar iones hidrógeno y sumarlos con una molécula de oxígeno que me dé el eritrocito. Y voilà. Si quiero, yo formo agua. ¿En serio? Sí. Yo, hígado, puedo formar agua con un movimiento maestro que se llama condensación. Si lo necesito, la hago. Claro, nunca voy a reemplazar un vaso de agua, pero sí creo agua. Poquita, pero creo. Algo así, como cierta enzima que puede agarrar esa enzima al hidrogenión y al bicarbonato y los puede convertir en agua y dióxido de carbono si quiere. ¿De quién estoy hablando? De la anhidrasa carbónica, ¿verdad? Exactamente. Entonces se puede crear agua por metabolismo, tanto hepático como de la anhidrasa carbónica. Entonces ahí el hígado nos dice, profe, pues ya viste que yo tengo la oxidación y reducción, sí. Y la hidroxilación, sí. Bueno, la hidroxilación le doy un grupo hidroxilo. Ahí está. Ok, dame un ejemplo. Yo no, te lo va a dar Andrea. Andrea, un ejemplo de hidroxilación del hígado, algún componente. La vitamina D, porque acuérdate que la vitamina D, quítale el seguro. Gracias. Acuérdense, váyanle quitando el seguro ya porque nos va a abrir todo. Recordemos que la vitamina D viene de los lácteos y viene. Por favor, Juan Pablo, te suplico. Entonces la vitamina D, tú sabes y yo sé que viene de los lácteos, una versión inmadura. O si no tomas leche,
viene del tejido celular subcutáneo de tu piel, que tiene dihidrocolesterol. Esa vitamina D tiene que sufrir una maduración, por eso va al hígado por 25 hidroxilaciones y luego va por la última al riñón. Ok, entonces ahí tenemos al hígado que nos hace ese paro, el hígado que nos hace ese favor. Ok, entonces el hígado dice, yo lo hago para poder hacer al componente alimenticio farmacológico lo más amigable y procesable del cuerpo, como también lo haría con neurotransmisores, hormonas o versiones jóvenes de ciertas sustancias fisiológicas. Mientras, el segundo paso, profe, ¿ya checaste el patrón, profe? No, pues ya te lo digo. El segundo paso, fíjate bien, consiste más que nada en este movimiento maestro. Conjugación. ¿Conjugación? Sí. ¿Y qué es la conjugación? La conjugación es que yo convierto un componente, digamos un componente secreto, el que sea, lo convierto a hidrosoluble. ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¿Y cómo lo haces? Casi siempre, profe, combinándolo con un componente ácido que yo manejo, yo hígado manejo, que se llama ácido glucurónico. Ok, vale. ¿Y para eso qué utilizas? Una enzima, profe. Una herramienta, ok, que se llama glucuronil transferasa. Ok, ¿y eso es conjugación? Sí, es el movimiento que nos platicaba el riñón, que para él tirar componentes de los desechos del cuerpo necesita convertirse en un componente hidrosoluble. ¿Quién hace ese componente hidrosoluble? Por supuesto, el hígado. Ok, entonces el hígado le dice, riñón, que ya convertí en hidrosoluble este componente, ya lo puedes tirar a tus anchas. Ándale pues, aviéntamelo y lo tiro. Dame un ejemplo de conjugación, profe. Lo vamos a ver próximamente. La bilirrubina. Girando la ruleta de la fisiología, la bilirrubina, además de ser una canción horrenda de un guatemalteco barbudo, hey, ¿qué es fisiológicamente? Julieta. Ay, no te había visto. Yo esperaba verte allá de aquel lado de la pared, Julieta. Qué bueno, mira. Qué bien que pasé por este pasillo. ¿Cómo te fue vacaciones, Paquita? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Te acuerdas qué es lo de que es la bilirrubina? ¿Quieres que le pregunte a Cintia? Cintia, recuérdanos, por favor. Y antes que nada, Cintia, dime, ¿quieres que le pregunte a Tani? Dice que no. Bueno, ¿quieres que le pregunte a Alcántara? Alcántara, yo te pregunto a ti. ¿Quieres que le pregunte mejor a Samantha? Samantha es ella. ¿No eres Samantha? Sí. Mira, Samantha Alcántara, Samantha. ¿Le pregunto a ella? Sí. Samantha, ¿estás de acuerdo que le pregunte a Andrea? Bien, Andrea, entonces, recuérdanos qué es lo que es la bilirrubina. Itzama, definitivamente. La alumna definitiva. Ay, por Dios santo, mira, honestamente, si yo fuera muchacha, yo no saldría con este mono. O sea, de entrada, mira, camisa, suéter y corbata. Yo no salgo con alguien que se viste así. Ay, disculpen. Pero bueno, hepatitis B, ¿qué es? Es una infección viral del hígado causada por la virus de la hepatitis B. Claro. ¿Qué causa? Puede producir enfermedad aguda o crónica. Es causa importante de cirrosis y cáncer del hígado en todo el mundo. ¿Cómo puedo prevenirlo? La vacunación. Todos se me van a vacunar antes de sus prácticas clínicas con la de la hepatitis B, por favor y gracias. Vacunación, usar preservativos, sí es cierto, porque es una infección de transmisión sexual. No compartas objetos personales como rastrillos, cepillos de dientes o agujas. Pregúntale a mis amigos que se tatúan en el cultural. Exige material estéril si te haces tatuajes o perforaciones. Bueno, una cosa es exigir, otra cosa es que te lo den. Ok. Síntomas. Muchas personas no presentan síntomas. Eso sí es cierto, ¿eh? La hepatitis B es muy silenciosa. Ahí está el rollo. Dice, cuando aparecen, los más comunes en negrita son piel y ojos amarillentos, que en el mundo de lo extraño se llama ictericia. Orina oscura. ¿Por qué? La orina oscura. Como La Torre Oscura, ¿verdad? La mejor serie de libros de Stephen King. Ok, si tú estuvieras exponiéndolo, Heidi, y yo llegase, hasta que yo no fuera el maestro, ¿no?
Porque yo fuera uno de esos que te van a ver así a exponer. Yo dijera, un primo mío, o sea, yo. Pues cuando te dicen un conocido, yo. Es que un conocido le dio sífilis, a mí. Es que un conocido le dio gonorrea, a mí. Es que un amigo que asaltaron, soy yo. Cuando te dicen que una tercera persona son ellos, ¿eh? Ok. Y yo les dijera, ¿por qué orinan oscuro? Porque un tío mío orinaba del color de la Coca-Cola. Ahorita te explico por qué. Aparte, cansancio extremo. Chale, tengo hepatitis. Entonces, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Bueno, síntomas de ¿cómo se puede contagiar? Sangre, fluidos corporales, relaciones sexuales de madre a hijo durante el embarazo. Ok. ¿A dónde acudir? Al sacerdote, me imagino. Que bueno. De hecho, tengo un video, creo, en el canalito ese de YouTube que tengo. Creo que tengo hepatitis B. Tal cual. Les van a... Este sí es preguntado mucho en el nacional, ¿eh? Sobre todo el diagnóstico crónico agudo y los antígenos. Tal cual. Es una patada en la cara el tema como tal de antígenos y diagnóstico de hepatitis B. Pero, en el canal que yo tengo ahí es más fácil. De hecho, Richie, un muchacho que era el equivalente al concejal de ahorita, era tu equivalente a Víctor del semestre pasado, ayer me mandó un mensaje. Qué raro que me mande un mensaje porque ese nunca me manda mensajes tal cual. ¿Y por qué tengo su teléfono? ¿Quién sabe? Pero mira, voy a compartirlo con vos. Epa, aquí estamos. Ustedes aquí, nosotros no. Ok. Aquí está. Dice, profe, yo no sabía que lo conocía desde hace 4 años. Y yo, le puse, jaja, ¿cómo es eso, hijo? Dice, en la prepa hice enfermería como carrera técnica y tenía que hacer una obra de teatro de tétanos. Ese video suyo me sirvió increíble porque además le expliqué a mi equipo lo que aprendí. No sabía que conocería al autor, profe. Y me mandó una imagen de mi canalito de YouTube de tétanos señalándome el año. O sea, él vio eso en el 2022, pues que yo subí ese video. Él lo vio para su exposición. Y ya, mira, qué pequeño es el mundo. Nos venimos topando donde menos nos imaginábamos, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Andrea, ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué es la bilirrubina? Pero pues básicamente es el producto del desecho de la hemoglobina. Exactamente, bien. La bilirrubina, queridos niños míos, es precisamente lo que su exceso nos va a dar la ictericia y sobre todo es uno de los desechos que este picarón se tiene que deshacer de. Y por cierto, y anuncio que es un parámetro de laboratorio. Por lo tanto, nos vamos a la parte de atrás de nuestro cuaderno o nuestra tablet para poder anotar o escribir, teclear otro de los parámetros de laboratorio dictados por el profe, la bilirrubina, que es un desecho que tiene que estar entre los 0,8 a los 1,5 miligramos decilitros, según los parámetros del laboratorio del IMSS. Claro, Salud Digna maneja el umbral de 1,8, incluso los laboratorios como Chopo, ya no digo Chofo, es Chopo, te pueden manejar hasta 2 miligramos decilitro. Es decir, la bilirrubina nos dice al hígado, profe, óyeme, la bilirrubina es un proceso que yo hago para desintoxicar al cuerpo del cadáver del glóbulo rojo. ¿En serio? Sí, es lo que voy a hacer yo, tirarlo, conjugarlo para que mi riñón lo pueda tirar. De hecho, la bilirrubina es un componente liposoluble. El riñón no lo puede tirar por sí solito. Yo, hígado, lo conjugo, lo convierto en hidrosoluble y el riñón lo tira. De hecho, la bilirrubina es lo que le da el color amarillento a la orina. Cuando yo ya no chacho, ya no produzco bilirrubina. El riñón no tira bilirrubina y la orina no se tiñe de amarillo, se tiñe de negro, de oscuro, de café, de olla. ¿Sí? ¿Más o menos? La bilirrubina es lo que le daba el color a la orina. Como ya no la produce este picarón cuando está en su insuficiencia, como la hepatitis B, el riñón ya no la tira y cambia el color. ¿Capichi? Ok. Tú decías entonces, Itza, que es el producto de la degradación del glóbulo rojo, la hemoglobina. Háblanos de la hemoglobina. ¿Qué es lo que es la hemoglobina? Son los guantecitos del glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene 4 moléculas de hemoglobina en su interior. Claro que el profe siempre los dibuja como 2 guantecitos y 2 gotitas. De hecho, cada eritrocito tiene 4 moléculas de hemoglobina, 2 alfa, 2 beta. Ok, perfecto, anotado. Oye, ¿y esas qué? Bueno, estas moléculas de hemoglobina tienen adentro o están formadas principalmente por un metalcito muy simpático que se llama fierro pariente o hierro.
Ok, ¿por qué le incrustaron hierro? Porque el hierro, como ya habíamos mencionado en clases pasadas, y verán este grupo lo digo ahorita, el hierro se oxida. Cuando el glóbulo rojo pasa por el alveolo del pulmón, el hierro dice, hola, hola, yo soy oxidable, sí. Alveolo, ¿qué? ¿Tienes oxígeno para darme? Sí. Aviéntamelo y yo me lo voy a pegar. Se le pega el oxígeno a la hemoglobina y el glóbulo rojo la puede repartir a los órganos que lo demanden. Ok, pero, al igual que los abuelos, los glóbulos rojos no son eternos. Deberían, pero no. Entonces va a llegar un momento en el que el glóbulo rojo se va a hacer viejito, va a ser un glóbulo rojo abuelito y solamente va a vivir un promedio, estarán de acuerdo conmigo, de 120 días. Así es. Nosotros ya no tenemos la misma sangre que teníamos hace 4 meses. La sangre se está renovando. Ok, el glóbulo rojo vive 120 días. ¿La plaqueta cuántos días vive? El glóbulo blanco, ¿cuántos días vive? 5. Exactamente. Entonces nada es eterno, ni siquiera el glóbulo rojo. Entonces, quiere decir que mi glóbulo rojo ya murió hace 120 días. O sea, a ver, estamos en abril, marzo, febrero, enero, diciembre. Quiere decir que tú no tienes la misma sangre, Dana Piña. Tú no tienes la misma sangre que tenías en noviembre. Ya se renovó. Por lo tanto, sabrás que fue un motivo, no, ya se los había platicado, de que tu profe se peleó con su primo del pueblo. Tu primo Oscar del pueblo se peleó con el profe. ¿Por qué? Porque el cuate cortó con la novia, pues, ¿no? Ok, cortó. El problema es que, imagina, primo con el teléfono, la novia, diciéndole, no puedes cortarme, tengo tu sangre corriendo en mis venas. Y todos en la cena de Año Nuevo así. Y yo le digo a mi tía, a su mamá, volteo y le digo, ¿tiene la sangre de la muchacha en las venas? Y dice, sí, es que hace un año, ojo con esto, hace un año lo operaron a tu primo de la vesícula y la muchacha donó sangre para que lo operaran. ¿Hace cuánto? Hace un año. 120 días. Y dije, ok, será momento de ser buena persona y decirle los principios fisiológicos para que pudiera cerrar ciclos y raparse. Ajá, decirle que en realidad pues, ya no tenía ese bolis de sangre que le pasaron, tal cual. O lo dejo en su romántica situación haciendo su luchita. Tomé la opción correcta. Le dije, no, hijito, esa sangre ya la orinaste hace muchísimo tiempo. Y ya no me habla mi primo desde entonces. Pero bueno, dije, ok, ¿quieres una amarga verdad o una dulce mentira? Hay mucha gente que quiere siempre la segunda opción. Así que tengan mucho cuidado con eso. Como mi tía. Me dice, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste de mí? Y yo, nada, te escuché, tengo oído de tísico. No, tía, entonces usted está bien sorda. Los tísicos eran los tuberculosos. Y la tuberculosis crónica les afecta el octavo nervio paracraneal, el auditivo. O sea, los tuberculosos, los tísicos, a la larga, se quedan sordos. O sea, eso que digan, tengo oído de tísico, entonces estás bien sordo. Ok, pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros, verdad, para corregir las léxicos populares de la perrada? Ya con eso lo dije todo, ¿verdad? En fin, continuando, perdón, hoy comí egocéntrico. Almorcé en forma de jugo de naranja con huevo. En fin, sí, yo le pongo al huevo al jugo de naranja. Un huevo al vaso y el jugo de naranja. ¿Qué? Ay, guadalajareños. ¿Eres de Guadalajara? Ay, guadalajareños. En fin, entonces ahí está el rollo. El problema entonces, queridos niños, es que a los 120 días el glóbulo rojo dice, profe, ¿qué? Yo ya di lo que tenía que dar, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Bueno, me va a destruir el sistema retículo endotelial. ¿El qué? El sistema retículo endotelial. ¿Qué, Checho? Bueno, el sistema retículo endotelial, ¿qué es, Marianita? ¿Te acuerdas qué es? No. ¿O alguna vez te lo mencionaron? Bueno, te presento, o más bien te digo, escúchame bien, cuando alguien te hable del sistema retículo endotelial, se están refiriendo a este picarón y se están refiriendo también, sobre todas las cosas, se están refiriendo a esto, ¿sí? Sistema retículo endotelial, lo vas a poner aquí. Sistema retículo endotelial. Sistema retículo endotelial, básicamente, ¿de qué se trata? Bueno, es el vaso y sus secuaces. ¿Y ellos qué hacen? El vaso. Yo entrevisto el vaso y le digo, vaso, óyeme,
tú que eres el más discriminado de los órganos abdominales, porque cuando estamos en la propedéutica y en la enfermedad, a todo le hacemos caso, al colon, al páncreas, al hígado, a los riñones, pero nunca pelamos al vaso. Y ese ahí está. Y tú dirás, oye, profe, ¿qué? ¿Para qué sirve el vaso? Y yo te diría como el meme de Deadpool. No sé, tú dime. A ver, dime, Tania. ¿Te acuerdas para qué sirve el vaso? Es precisamente, es una reserva de esta cantidad de sangre. Es el paquete globular del cuerpo, tal cual. Es un boli de sangre para cuando vos y yo nos estemos desangrando porque recibimos una bala perdida en una marisquería Sinaloa. Entonces, el vaso nos va a dar sangre, pero también es productor, produce linfocitos, principalmente B, cosa de inmuno, por supuesto, pero encima y aparte es un destructor de glóbulos rojos. Destruye glóbulos rojos viejitos. Ah, ok. Y también aquellos, los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos, pero principalmente el vaso. Entonces, el glóbulo rojo cumple sus 120 días de vida y dice, ahí voy al vaso a que me destruyan. Arre, se destruye el glóbulo rojo. Ey, no hay problema, se destruye, bye, bye, chao, chao. Pero el verdadero problema, dice el vaso, es, oye, profe, ¿qué? Puedo destruir el glóbulo rojo, no pasa nada con eso, no hay pleito. Pero lo que siempre tenemos de problema son sus hemoglobinas. ¿Por qué? Porque es una molécula demasiado compleja. Esa necesita un tratamiento especial. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí vamos a abreviar HB, o sea, hemoglobina. Ok, la hemoglobina, fíjate muy bien, yo paso, la voy a dividir en dos grupos. El grupo M, que decía tu compañera, y el grupo globina. O globulina, como le quieras llamar, globina, globulina, es lo mismo. Ok, entonces dice el vaso. El cadáver del glóbulo rojo ya fue procesado y chao, chao. Pero nos quedamos con el problema del procesamiento de esa molécula tan pesada de la hemoglobina. Ok, el vaso dice, yo te hago el par, lo divido en M y en globina, o globulina. ¿Y esa globulina qué es? Es una proteína. ¿En serio? Sí. ¿Y esa tiene problemas? Nah, esa se puede ir tranquilamente a la circulación. ¿En serio? Sí, posta. Si tú y yo fuéramos el cuerpo y el vaso nos dice, oye cuerpo, profe, ¿qué? Tengo globulina o globina, ¿te sirve para algo? Yo le diría, sí. Mándamela por favor, mi ciela. Ok, te la mando. Y el vaso dice, oye profe, ¿te puedo preguntar algo? Pregúntame. ¿Para qué la puedes utilizar esa globulina? Yo digo una causa o una función y ustedes me dicen la otra. Puede transportar medicamentos o puede transportar hormonas. Hay una globulina que se llama globulina transportadora de tiroides. Hay otra que se llama globulina o globina transportadora de hormonas sexuales, de andrógenos. ¿Ok? Pero si nos fuéramos a las fuerzas de Starling, ustedes que ya lo vieron conmigo, esta me serviría para una fuerza de Starling que se llama como... Exactamente, la presión coloidosmótica o oncótica. La presión coloidosmótica, o también conocida como oncótica. Acuérdense, en el tejido, en los capilares, y lo pusimos en evidencia en el riñón, hay dos fuerzas de Starling. La presión hidrostática del agua, que dice salte a donde te tengas que salir, y la presión coloidosmótica o oncótica, que la patrocina las proteínas, que le dicen agua, no te vayas, aquí quédate adentro. Entonces yo como cuerpo le digo, gracias vaso, pues mándame la globina o la globulina, porque las tres proteínas principales de la presión coloidosmótica es la albúmina, la globulina y el fibrinógeno. Pero lo que nos atañe aquí es el grupo M. Yo le digo, oye grupo M, ¿qué? ¿No te podemos tirar así? No, profe, soy demasiado pesado, soy demasiado corrosivo y soy demasiado dañino para el cuerpo. ¿Neta? Sí. Ok, ¿y qué sugieres que hagamos contigo, hijito mío? Bueno, tú tranqui, mira. ¿Por qué? Porque yo puedo ser convertido en pleno riego sanguíneo en un componente más amistoso que se llama biliverdina. ¿Ok? ¿Y quién te convirtió en biliverdina, querido grupo M? Me convirtió en una enzima que se llama hemoxigenasa. Hemoxigenasa. Me convirtió en biliverdina. ¿Ok? ¿Biliverdina? ¿Qué? ¿Ya te podemos tirar? No. Soy demasiado pesado. Me tienes que convertir en un componente más amistoso que se llama bilirrubina liposoluble. ¿Ok? Pues conviértete. Necesito para convertirme, profe, de una enzima. ¿Ok?
¿Cuál es esa enzima? Se llama biliverdina reductasa. Oh, reducción, te van a quitar moléculas de oxígeno. Sí, ok. Biliverdina reductasa. Ey, tú conviertes a la biliverdina en bilirrubina liposoluble. Ey, en los libros de fisiología o en los libros de patología, a esta bilirrubina liposoluble también la pueden llamar no conjugada. Bilirrubina no conjugada y bilirrubina liposoluble es lo mismo. Bilirrubina no conjugada. O también le pueden llamar bilirrubina indirecta, porque no se puede tirar directamente todavía. ¿Ok? Y yo le digo, oye, bilirrubina liposoluble no conjugada o indirecta, ¿qué? ¿Ya te podemos tirar? No. Muchas de las pelotas. Entonces, ¿qué falta? Falta que a mí me agarre la albúmina. ¡Epa! Teniendo el borrador a medio metro, prefiero borrarle con el dedo, ¿ya viste? Ok, entonces, la bilirrubina liposoluble dice, a mí me va a agarrar la albúmina y me va a llevar al hígado. Oye, ¿que no estabas en el hígado? No, estaba en la circulación. No es hasta que soy bilirrubina liposoluble, no conjugada o indirecta, que la albúmina me dice, ven, trépate, te llevo al hígado. Y en el hígado es donde, salud, en el hígado es donde la bilirrubina indirecta, liposoluble no conjugada, va a sufrir ¿qué? El efecto de segundo paso, que es la conjugación. Es ahí donde la bilirrubina liposoluble no conjugada o indirecta se ve sometida a las armas de la glucuroniltransferasa y ahí va. Tenemos bilirrubina directa. ¿Y esa es algo bueno? Sí, porque ya es hidrosoluble. Ok, y ya se puede tirar. Ah, ok, gracias, hígado. Oye, ¿qué? ¿Y esta bilirrubina directa hidrosoluble ya la podemos tirar por el cuerpo? Sí. ¿Quién la va a tirar? Ah, dice, mira, el hígado dice, profe, ¿qué? Dile a tus muchachines que la bilirrubina hidrosoluble se tira por 3 vías. Una de esas vías es el riñón. El riñón va a tirar esa bilirrubina directa, que es lo que le va a dar el color a la orina. ¿Ok? Segundo punto de tiradera de la bilirrubina. Se va a tirar por medio de el intestino, las evacuaciones. De hecho, el color de las evacuaciones, ojo con la presentación de hepatitis, las evacuaciones pierden su color cuando tienes una persona con enfermedad del hígado. De hecho, muchas personas cuando llegan con enfermedad del hígado llegan con varios síntomas a ojos vista. 1, llegan con ictericia, llegan amarillos. Lo primero que se les colorea es la esclerótica, o sea, lo blanco del ojo se les colorea de amarillo. Segundo, la mucosa oral. O sea, los carrillos, el paladar los ves amarillo, tal cual, antes incluso que la piel. ¿Sí? Ok, van a llegar con ictericia. Otra, van a llegar con la orina como café negro. Porque como ya no se está generando la bilirrubina directa y no se tira por ahí, no colorea de amarillo y se queda oscuro. Eso se llama coluria. Es la palabra del día, coluria, porque te la van a preguntar. Nunca falta el listillo que va a llegar y te va a decir, oh, ¿cómo se llama ese síntoma cuando los pacientes orinan como Coca-Cola? Y yo les digo, orinar como Coca-Cola. O, no sé, orinar café negro si quieres. El nombre médico, no sé, dímelo tú. Tú eres el de 8º semestre, ¿no? Se llama coluria. Le digo, gracias. En fin, ya te dije que yo la traigo contra todos esos tipejitos, pero bueno, en fin. Se llama coluria. Otro punto también que te van a decir los enfermos del hígado es, las evacuaciones salen güeras. ¿Y tú güeras? Salen amarillo pardo, amarillo tenue, tal cual. Normalmente las evacuaciones son café oscuro, porque precisamente la bilirrubina directa es la que las colorea. ¿Cómo? Te oigo preguntar. Si el hígado está produciendo la bilirrubina, tal cual, ¿cómo la pone o cómo la manda para que las evacuaciones la tiren? Bueno, no olvidemos que el hígado en su interior, vamos a borrar estos parámetros porque ya no lo sabemos, adentro, ¿saben o recuerdan lo que es el lobulillo hepático? ¿Qué era? ¿Quién dijo ajá? Heidi, venga, te oímos. ¿Qué es el lobulillo hepático? Acuérdate, acuérdame, acuérdanos, recuérdame como el anuncio de Gancito. Pues está la formación de los hepatocitos, el
los sinusoides. ¿Qué es el sinusoide? Es tejido conjuntivo que, pues, ¿sí, no? Bien, sí, vas bien. Bueno, mira, ahí les va, niños míos. Cuando ustedes vean cortes histológicos, ahora que están en patología, van a ver que el hígado tiene esta configuración de sus células. Unas células octagonales, por supuesto, o geométricas, pues si se quiere, en forma de escudo de Superman o de octágono. Ok. Estas están divididas en septos. Ok. En medio tienen un conducto principal, que es el conducto biliar. Un popote que se va a encargar de llevarse a la bilis. Ok. Tú le dices, óyeme, tú eres el lobulillo hepático, ¿cierto? Sí. ¿O sea, eres el hepatocito? No. El lobulillo hepático es un grupo de hepatocitos formando un escudo de Superman. ¿Cómo es eso? Bueno, haz de cuenta que aquí, miren, esta rebanada de pizza, tic, 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 tic. Todos los puntitos que puse ahí serían los hepatocitos. Entonces el lobulillo o lobulillo hepático no es el hepatocito, no, es una pizza hecha de hepatocitos que están en cada una de esas rebanadas. Ok. Oye, profe, ¿qué? Y entre cada división, entre cada sección de las rebanadas, ¿qué hay? Hay un vaso sanguíneo arteria que va pasando todo meneado. ¿Y cómo se dice meneado en griego? Sinusoide. Acompañado de un capilar venoso también meneado, que también se llama sinusoide, porque trabajan juntos. De hecho, mientras más se acercan al centro de la pizza, al conductillo biliar, se anastomosan y forman un solo conducto. De hecho, ese único conducto, fusión vena meneada con arteria meneada, que es lo que se conoce per se morfológicamente como el sinusoide. Ok. Oye, ¿qué? Profe, ¿qué? ¿Y esa venita meneada de dónde vino? De una más grande que la llevó directamente al lobulillo hepático. ¿Y esa de dónde vino? De la vena porta. Oye, la arteria, mismo asunto, vino de un tubo arterial más grande. ¿Y esa de dónde vino? De la arteria hepática. Giramos la ruleta de la morfología. La arteria hepática es rama directa de la aorta abdominal, ¿verdad? ¡No! ¿De qué rama es la arteria hepática? Del tronco celíaco. Acuérdate que de la arteria aorta abdominal sale una ramota con ramitas que se llama tronco celíaco, y ese da varias ramas, entre las más importantes la arteria hepática, la arteria gástrica que irriga a lo que será la parte derecha del estómago, un poquito del páncreas por arriba, y a la vesícula biliar. Ok, vale. Entonces, fíjate muy bien, es el lobulillo hepático. Ok, entonces, aquí también hay otro punto muy importante. ¿Cuál? Hay un capilar o un conducto microscópico hepático, un conducto biliar o conductillo biliar principal. Ese es el en medio. El conducto principal, el conducto biliar terminal va acompañando a los sinusoides. ¿Cuál es el rollo? Bueno, fíjate muy bien, Itza, fíjate muy bien, Andrea. Así como están estos tres tiritas de colores, también lo están acá. En cada división de la pizza vas a encontrar arteria vena y conductillo biliar. ¿Por qué? Porque en medio de la rebanada, los hepatocitos están trabajando. Ñaca, 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 ñaca. Los nutrientes, ¿a dónde lo pasan? Al sistema venoso. Los nutrientes, ¿a dónde lo pasan? Si se requiere, al sistema arterial. Muy raro, pero también los pueden pasar directamente. ¿Por qué? ¿La arteria para qué sirve? Para nutrirlos y que estén viviendo. ¿La vena para qué sirve? Para que le entreguen lo que están procesando. ¿Y el conductillo biliar chiquitito microscópico para qué sirve? Para que tiren los desechos. ¿Sí? Y esos desechos que se van por el hoyo de en medio, ¿hacia dónde van? Bueno, esos van a los conductos biliares más grandes y generan el conducto hepático finalmente derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, que luego se anastomosa con la de la vesícula biliar, que es el conducto cístico, para formar el colédoco, y ahí va. Se drena la bilirrubina directamente a los 12 dedos digestivos, al duodeno.
Y ahí es donde tienen contacto con el quimo, que sería básicamente la comida que acabamos tú y yo de comer, pero ya bañada por secreciones gástricas, porque antes de que el estómago las bañe con pepsina, con gastrina, con ácido clorhídrico, con factor intrínseco, hasta antes de que sea bañada con secreciones gástricas se llama como bolo. ¡Ay, como el osito de Liverpool! Sí, como el osito de Liverpool en Navidad. Ey, pero ya después de que ha sido bañada por las secreciones gástricas y pasa al duodeno, ya se llama quimo. Ok, el quimo entonces en el duodeno se ve influenciado directamente con lo que serían las bilirrubinas ya directas, hidrosolubles, se combina con ellas y baja la bilirrubina junto con el alimento hacia el intestino delgado, yeyuno e ilion, donde las están esperando la microbiota normal intestinal o la flora intestinal si se quiere, y esos que en su mayoría son anaerobios oxidan precisamente esa bilirrubina, convirtiéndolo en un componente muy simpático llamado urobilinógeno. Y ese urobilinógeno, ¿qué, profe? El urobilinógeno, queridos niños míos, es producto de, o es una, digamos, una evolución de la bilirrubina directa en el intestino. Acuérdense, fisiológicamente hablando, una vez más, la pregunta ahora va para Damián. Damián, en cuanto a lo que sería la fisiología, las bacterias buena onda del intestino, porque son simbióticas, no te hacen daño, no me hacen daño, ahí están, felices y contentas, nos sirven para agarrar la bilirrubina directa y convertirla en urobilinógeno. Urobilinógeno. Uno de los destinos de ese urobilinógeno, niños míos, es ser chupado. ¿Estás de acuerdo con eso, Damián? Otro traidor. Seguramente se quedó en la caminata de Talpa, quiero asumir. ¿O por qué razón no habría llegado? Defiéndanlo. Sí, es de Ameca, ¿eh? No se me olvida porque de ahí se inicia la caminata. Bueno, entonces, ¿quién dijo que era de Ameca? ¿Tú? ¿Cómo te llamas, hija? Itzel. Ah, bueno, Itzel. Dile, cuando lo veas, que yo le mando decir que la bilirrubina directa en el intestino, las bacterias buena onda del intestino, la flora intestinal, lo convierten en urobilinógeno. ¿Para qué? Para que el intestino lo pueda chupar. Y yo le diría, intestino, ¿para qué necesitarías tu urobilinógeno para mandárselo al hígado? ¡Pero viene de ahí! Sí, pero el hígado lo mandó como bilirrubina directa. Yo se lo regreso como urobilinógeno. Y el hígado lo puede utilizar también para la formación de ¿qué? De lo que se almacena en la vesícula biliar. ¿Y qué se almacena en la vesícula biliar? La bilis. La bilis, exactamente. Entonces, precisamente, las bacterias buena onda dicen, yo formo un componente de la bilis. Pero también, profe, las bacterias buena onda del intestino dicen, óyeme, ¿qué? También a ese urobilinógeno, nosotras bacterias del intestino lo podemos convertir en un componente muy tirable por las evacuaciones que se llama estercobilina, que es la que colorea de café oscuro las evacuaciones. ¿Verdad? Ok. Y aparte de eso, bueno, oye, hagan bacterias, qué buena onda, gracias. No, profe, ¿no? ¿De qué? ¿Quieres saber qué más hacemos, profe? No me digan que hacen más. Sí, profe, hacemos más. ¿Qué hacen? Pues mira, nosotras, ay, Dios, ya no tengo dónde dibujar. Siempre hay espacio para un clavo, esa. Que no está. En fin. Hay solución para eso. Cuidado, no te vas a lastimar. Bueno, te dejo entrar si completas mi frase. Ven. Dale. No pasa nada. ¿Te gustan las películas ochenteras? ¿Te gustan las películas? Debiste aprovechar para ver películas en vacaciones. ¿Qué hiciste en vacaciones? Me mudé ¿Te mudaste? ¿A dónde? a otro. ¿Eres foránea? ¿Y rentaste en otro lado? ¿Dónde? Por Parque González. Ay, Dios, allá matan. Bueno, para fines prácticos en toda la ciudad matan, ¿no? Pero ya más. Ok, ¿y cuánto te cobran? 4. ¿Por cuarto o por el departamento completo? Pues. Es que está. ¿Rentas con ella o qué? No. Rentas cerca, me imagino.
Pues se puede decir que por eso el de el que comparto, pero. ¿Cuántos roomies tienes? Mi roomie es mi novio. Por eso no. No, está bien. Listo. No pregunto. Entonces, qué bueno, me alegra. O sea, el departamento es del novio, pues. O rentan juntos. No, rentamos. Ah, ok. También es foráneo, ¿eh? Y también estoy aquí en medicina contigo. No. Ok. Vale. ¿Qué hace? Chisme time. Cuéntamelo todo y exagera. ¿Qué hace? Eso en el mundo de lo simpático es, no me preguntes, profe, no seas mi totera. Eso no te quiero decir. Es que hay mucha gente y ya luego le cuento si quieren. Entonces, hasta que se acabe la clase, me dices. Ok. Bueno, no sabes quién es Bruce Willis ni quién es la película de Duro de Matar. ¿Pero sabes qué es esto? ¡Tampoco! ¡Ah! ¡Tampoco! Ok. En el mundo de lo gracioso se llama vitamina K. ¿Verdad? Exactamente, en el mundo de lo gracioso, porque no lo sabes. Esa muchacha viene por acá, esa muchacha de lentes viene por acá. No, ¿verdad? No. Iba a cerrar la puerta. ¡Ven! Tú eres Tamayo. Tú eres Tamayo, ¿verdad? ¿Tienes Tamayo? ¡Ya tiene! Ni siquiera es mi alumna, ni siquiera mis alumnas me sé el nombre. ¡No! ¿Ves Duro de Matar? ¿Has visto Duro de Matar de Bruce Willis? Bien, completa mi frase y me lo dices a la cara. ¡Veme! CPKA. Adiós. Tamayo. Pregúntale a tus compañeros que vio Duro de Matar y mándamelo. O Die Hard. Ok, entonces en lo que Tamayo me manda un sacrificado, las bacterias del intestino, las bacterias buena onda del intestino nos van a producir. ¡Ah, acércate, Dianita! Y abrázame. Dianita, ¿has visto Duro de Matar? Pregúntale a tus compañeros quién vio Duro de Matar de Bruce Willis y mándamelo. Por favor. Y salúdame a tus hermanos. Qué bonitas lunitas y estrellitas tienes. Gracias. Un gusto verte. Igual. Bye. Bye. Entonces, la fitomenadiona es de vitamina K. No la producen las bacterias buena onda del intestino. ¿La vitamina K la producen las bacterias buena onda del intestino? Sí. La pregunta es, ¿para qué sirve la vitamina K? Factores de coagulación. Giramos la ruleta de la fisiología y sabemos que hay 12 factores de coagulación nomenclaturizados del 1 al 13. La pregunta es, acuérdense, el hígado forma los factores de coagulación, o sea, la coagulación secundaria, los que van a dar la red de febrina para afianzar las plaquetas. El rollo es que unos cuantos, para ser específico, 4 de esos 12 factores son materia prima para ser formado la vitamina K, que nos patrocina las bacterias del intestino. De hecho, esos factores de coagulación, levante la mano quien no ha sido mi alumno y quien no es instructor de laboratorio. Levante la mano quien se acuerda cuáles eran los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Se los van a preguntar en el Ceneval. El 2, el 7, el 9 y el 10. Exactamente, bien por vos. Mira, ahí está. Los factores de coagulación que dependen de vitamina K, queridos niños míos, va a ser pregunta de Ceneval sí o sí y se van a acordar de mí. Y acuérdense de esto, 1972. Ahí está, mira, factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2. 1972, como lo habíamos dicho en este grupo, y no me acuerdo si lo había dicho, si no lo digo ahorita. 1972, cuando llega el Infonavit a México prometiendo la casa que el mexicano se merece. Mira dónde van. En fin, entonces acuérdate de esa fecha porque fue cuando llegó el Infonavit aquí a México y acuérdate porque esos son los 4 factores K dependientes de la coagulación. El 10, que se llama factor D, Stuart, como el ratoncito. El factor 9, que se llama antimofílico B. El 7, también conocido como convertina. Y el 2, conocido como protrombina. Esos son, tal cual. Y las bacterias buena onda, además de patrocinarnos el urobilinógeno, también nos patrocinan fitomenadiona. Spoiler para cuando ya vayas a tus prácticas clínicas, querido hijo mío. Te lo advierto, te lo digo, te lo anuncio y te lo adelanto. Siempre que tú atiendas un nacimiento, siempre que tú tengas en tus manos a un RN, a un recién nacido, le dices, hola nene, bienvenido al mundo. Te vamos a inyectar. ¡Chale! Llegando al mundo y lo primero que hacen es inyectarte. Exactamente. Parte de la atención neonatal
parte de la atención a un RN cuando te lo dan en las manos es que lo tienes que recibir con su primera inyección. ¿Y de qué se trata o de qué es su primera inyección? Le inyectamos esto, mira. Le inyectamos vitamina K. Todo nene que acaba de nacer ya se ganó por el hecho de haber nacido o una inyección en el chamorro de vitamina K. ¿Por qué? Porque vienen del horno, ahí no había bacterias, su intestino no tiene bacterias, no está produciendo vitamina K y tiene riesgo de generar hemorragias espontáneas adentro de su cuerpecito. En especial, una estructura como una esponja, como un estropajo de vasos sanguíneos muy chiquitos, muy sensibles, que están adentro de los ventrículos 1 y 2 del cerebro, que se llama matriz germinal. Esa es una serie de vasos sanguíneos muy chiquitos que involucionan en las primeras 12 horas de nacimiento. Te odio, Lagman. El problema es que mientras involucionan y desaparecen, son muy frágiles y pueden reventar generando una hemorragia intracerebral en el nene que tenga problemas de coagulación, en especial si no tiene bacterias en el intestino porque va saliendo del horno y no tendría factores K dependientes que involucran esos para variar y para joderla. ¿En qué? Es el 10, quiere decir que la vía común. Ya con eso ya estamos bien jodidos. El 9, que es vía intrínseca, también estaríamos bien jodidos porque es el que da la red de fibrina más potente, más buena. El 7, que sería de la vía extrínseca, o sea, horrores, perdemos de todos los lados, ¿verdad? Y el 2, que es vía común, o sea, tiene comprometida tanto vía extrínseca, intrínseca como vía común de la coagulación. Y si tiene la mala suerte de ser uno de esos nenes con la matriz germinal o este estropajito de vasos sanguíneos sensibles intracerebral, ¡pum!, le puede generar hemorragia. Para evitarlo, en cuanto nace el nene, te lo da, le mochas el cordón umbilical, lo llevas a la cervocuna, o sea, esa cunita que tiene una lámpara chicharronera, y ahí lo empiezas a secar, a ponerle las gotitas oftálmicas en el ojo, y entre ellas, la inyección de fitomenadiona, alias vitamina K, cosa que hace las bacterias de nuestro intestino. Y entonces es cuando dice, oye, profe, ¿pero qué me estabas hablando de mí? Sí, creo que sí. Perdón. Riñón. Bueno, volviendo para que no te sientas mal, riñón. ¿Cuáles son las principales causas de insuficiencia renal crónica? El tema de mañana miércoles. Mira, diabetes mellitus. Y ahí nos vamos a quedar al menos 2 clases. Tal cual. Si es que no nos llaman aquí, pero si nos llaman, nos vamos al CIAMS. Bien. Entonces, mañana, niños míos, primera causa de insuficiencia renal, la diabetes mellitus. Y de paso les enseño cómo insulinizar a un paciente. Estoy harto de que tengan pacientes diabéticos que les calculan mal la insulina y llegan conmigo con una de 2 sopas, o con la glucosa bien alta o con la glucosa bien baja. Qué chidos Converse pintos de voz, Andrea. Solo equiparables a los tenis rojos que seguramente trae Fer. Sí, check, bien. Bien. ¿Cómo te llamas, hija? Alondra. Siempre me dice tu nombre y siempre se me olvida. ¿Cómo me cree que me sé el nombre de tamaño no el tuyo? Dios mío, no. Bien. Tú eres Itzel. Diana, no, casi. Te quiero Converse de botita. Mira, yo tengo unos igual ahora, pero color mostaza. Me lo regaló el grupo de ella